Empecé este blog sin ninguna intención empresarial, como hobby. Sí puse 6.000 euros, que no es poco. El periodismo está muerto, tío. Si el papel muere, que también está por ver, porque hace 15 años que decimos que el papel muere y no es verdad. Y nos vamos al digital a 12 euros al año. Nuria, tú no tienes subvenciones, ¿cómo lo hago? Y ya vi que tenía que crear una comunidad, una membresía. Y puse las recetas en cerrado y hice un carnet físico y la gente pagaba una cuota de 60 euros anuales para tener otros contenidos que no eran los artículos del blog. Entré a entender Instagram y el día que entendí Instagram dije, joder, ya sé lo que quiere el algoritmo, y hay días que no lo sé. Sí supe que era el gran momento de la imagen y la divulgación de voz. Instagram me compraba eso de que yo saliera hablando con un invitado y que si lo hacía más o menos cada vez mejor, mira, hostia, pongo un foco en mi cara y va mejor. Empiezo yo hablando en vez del invitado y claro, como es mi canal y es la gente que es fan mía, va mejor. Y mil hipótesis, porque nunca sabes. Y así llegué a necesitamos un local y invertir 30.000 euros en focos. No puede ser, sí. Y 3 Blackmagic. ¿Por qué? Digo, porque vamos a hacer televisión, porque esto es lo que quiere Instagram. Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Nuria Coll. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Josep, gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti porque ahora fuera de micros estábamos hablando un poco de lo que íbamos a hablar y ya de primeras referenciar a la persona que nos esté escuchando que en la escaleta voy a dejar otros podcasts que has dado por si les interesa lo que cuentas y tampoco para no repetir, ¿no? Entonces, para quien no te conozca, ¿qué haces a día de hoy? Soy divulgadora de salud y alimentación, periodista de formación, empresaria, emprendedora no sé, por necesidad seguramente, y tengo varios proyectos, algunos de divulgación y otros creados después de tener esta comunidad de gente fiel que sigue nuestra manera de comunicar las cosas sobre salud integrativa, que es nuestro nicho, y que es, por ejemplo, el e-commerce de productos saludables como Como Foods, que es una derivada de Soy Como, que es la empresa madre, que empezó en catalán y que se llama Ets el que menges. Aquí también para introducir, ¿no? Yo te conozco también a raíz de toda la parte más de comunicación y creación de contenidos. Si no me equivoco, empezaste, bueno, tú eras periodista anteriormente y arrancaste de forma directa o indirecta un blog, ¿no? Entonces, cuéntanos, nada, 5 céntimos de cómo arrancaste en esta parte del digital. Pues venía del mundo de la radio y de la tele, nunca había hecho prensa escrita. Como periodista, la voz y la imagen me tiraban más que lo escrito, pero en cambio, en los inicios del boom de las páginas web de periódicos digitales, sí me empezó a gustar mucho seguir el periodismo digital de 2011, que era poco, había algo, pero poca cosa. Y con un amigo empezamos hablando de hacer un blog de alimentación saludable. Yo sabía poco en aquel momento, él me contó muchas cosas, empezamos juntos, después ya no, pero ya nos separamos, pero empecé este blog sin ninguna intención empresarial, como hobby. Sí puse 6.000 euros, que no es poco, que por no tener ninguna intención a nivel de plan B como para dejar los medios, pero es que realmente no la tenía. Yo estaba cómoda haciendo radio y tele y me gustaba mi trabajo y lo hice como un hobby. Lo que pasa es que si tenía que pagar al informático, a la diseñadora y a 4 que me escribieran para el blog, pues hice esta inyección de dinero inicial y después ya no me acuerdo de los inicios de lo que fue pasando, pero fue un sueño, un sueño. Seguramente gracias a ser muy pionera sin ser consciente que lo estaba haciendo. Es que o sea, no fui una visionaria, o sea, pasó. Eh, hilando con esto, como tú dices, no era tan evidente, me voy a montar un blog. ¿Por qué lo haces? Es decir, ¿por qué dices, me monto un blog y empiezo a contar lo que a mí me apetece en mi medio? Seguramente porque tenía dentro a más alma emprendedora de la que yo pienso. Eso para empezar. Para mandarme a mí misma, porque soy muy directora de orquesta, porque me gusta iniciar proyectos, después continuarlos, que los continúen otros, ¿no? Esto es muy Aries, ¿no? Tengo mucho fuego, muchas ideas. Y entonces en televisión yo era guionista y no es que me aburriera, pero sí mi mente hiperactiva necesitaba calmarse haciendo otras cosas, y entonces no era tanto el escribir el blog, porque yo escribía algún artículo, pero la mayoría no. Es decir, yo no hacía periodismo desde el primer día, en plan, investigo, voy a un restaurante, pruebo si la comida saludable es buena y publico el artículo. Sí hacía eso,
pero gran parte de mi tiempo era coordinar y entender cómo tenía que ser una web, cómo tenía que ser un medio de comunicación transformado a digital y cómo lo hacía si solo hablaba de alimentación y salud. Era muy loco, porque mis referentes eran La Vanguardia, El País, El Periódico, el diari Ara en Cataluña, vi la web como web. Vale, okey, pero yo no voy a hablar de política. Entonces, yo quiero hacer esto, pero hablando solo de salud y alimentación, ¿cómo lo hago? Y entonces, ahí lo que me hacía vibrar era inventar sobre una base, porque evidentemente ya había blogs en Estados Unidos como Mind Body Green, que empezaron a ser mi referente. Mira, tío, estos tíos hablan de alimentación y salud solamente y tienen artículos, tal. No había cursos online en aquel momento, o a mí no me había llegado la ola aún, con lo cual todo era artículos. Y después vino la publicidad con artículos patrocinados y así pagaba la fiesta los primeros 5 años, sin cursos, sin formación. Con una comunidad, con un membership, eso sí, ¿eh? O sea, yo los Vale. membership sites no sabía que se llamaban así. Yo, al cabo de un año, ahí sí tuve nariz, porque dije: "Está obsoleto el modelo de", aunque aún lo mantienen y obsoleto no debe estar, pero bueno, está obsoleto eso de dar contenido y a la mitad de la noticia, dejarlo borroso y pagar por ello. Empezaba a hacerlo New York Times y The Guardian, que fue una gran fuente de inspiración, sobre todo a nivel de diseño y maqueta web, a nivel UX. Guay, para mí, The Guardian, hace 15 años fue la hostia. Y me copiaba las franjas, los pop-ups. Es que en aquel momento eran muy pioneros y lo hacían mucho mejor que un New York Times o un The Independent. Eran los mejores, The Guardian. Pero yo empezaba a ver eso, el modelo este de paga tanto y lee las noticias, que lo estaba empezando a implementar el grupo Prisa y tal, tirado de precio. Y pensé, claro, como tienen subvenciones del gobierno y tanta publicidad a los periódicos, y quizá Godó lo aguanta RACU y La Vanguardia deficitaria, yo qué sé. O sea, que no pasa nada si su modelo de suscripción son 12 euros, que es lo que están ofertando a día de hoy. Suscripciones a 12 euros, La Vanguardia, para todo el año. Que al final, tío, es tan barato que no es que no funciona por barato. Es como ir a un psicólogo y que te cueste 20 euros. Dices: "Tío, no me curará". Y si cuesta 150 dices: "Este tío es bueno". Que la jolín, que ya sabemos cómo va eso, ¿no? De Mm. poner el pricing, dar valor a las cosas y tal. Bueno, y pensé: "El periodismo está muerto, tío". Si el papel muere, que también está por ver, porque hace 15 años que decimos que el papel muere y no es verdad. Si el papel muere y nos vamos al digital a 12 euros al año, Nuria, tú no tienes subvenciones, no eres ni Prisa ni Vocento, nadie te va a pagar la fiesta, no tengo contactos ni me voy a comer con políticos, ¿cómo lo hago? Y ya vi que tenía que crear una comunidad, una membresía. Y aquí sí que no tenía muchos referentes. Y puse las recetas encerrado y hice un carnet físico y la gente pagaba una cuota de 60 euros anuales para tener otros contenidos que no eran los artículos del blog. Y fue un milagro que la gente se suscribiera, porque me daban confianza sin ser conocida aún. Y esto pasó al año. Nace el blog en 2011, en 2012 abro una comunidad, una membresía, la anuncio en Facebook, que lo petábamos en Facebook, en un grupo en abierto en esa época, y ahí sí empezaron a pasar cosas. Y ahí sí pensé, tienes el poder de crear y tienes que fomentar esa visión que tienes y me enchufé entonces a aprender mucho de marketing más allá de la comunicación. ¿No? Es como la comunicación ha sido tu pasado, ahora tienes que fusionar tu oficio como comunicadora, que esto ya lo sabes hacer, porque me puse delante de un micrófono a los 15 años, ya no hacía falta aprender más de eso. En cambio, de marketing no sabía nada. Y fue como, wow, los periodistas lo critican mucho, pero aquí hay un mundo que no me lo acabo, ¿no? Y ahí conocí a Vilma Núñez, bueno, y empezaron todos los referentes que me han aportado tanto. Hablemos de esto, ¿no? De este impasse. Primero, ya se ha dado a entender también el modelo de negocio de los medios, que es donde tú estabas y decías, vale, estoy viendo al ecosistema americano, veo por dónde van. Ok, tengo que monetizar a través de una membresía, 60 euros, las recetas en privado. Toda esta parte tecnológica, ¿cómo lo hacías? ¿Era un WordPress? ¿Era tecnología propia? No, era un WordPress. Era un Eh, WordPress que cada vez empezó a ser más complejo. O sea, un WordPress que tú entrabas y cada vez parecía menos un WordPress, ¿eh? O sea, mi socio durante muchos años, ahora ya no lo es y se fue, pero estuvimos juntos 10 años y los 2, él sobre todo, hizo posible todos mis sueños que eran
uno por semana. La gente me decía, pero si no te hace falta un programador, hija mía, tú vas, pillas a uno freelance. Y yo pensaba, no, es que le doy trabajo cada semana. A ver, Nuria, cuando creas una comunidad con 4 prestaciones, chao. ¿Por qué? Y yo pensaba, o yo lo hago mal, o la gente me está dando consejos, o no sé por qué tengo a sueldo un informático y ahora lo he hecho socio, pero yo aquí yo le veo currar cada día. Era una NASA, era un WordPress hecha NASA, o sea, era de puta madre. Lo que pasa que, bueno, a día de hoy, pues, como Fuchs está en WordPress, Sí, Eso lo sé. y te lo voy a sacar esto, sí, sí. Y nos vamos a ir de allí, pero, hostia, cómo cuesta irse de WordPress, Dios mío. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes escrito por un servidor, Josep Deulofeu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. ¿Cómo No, además cuesta? que es lo que tú dices, si estás muy acostumbrado a la operativa de WordPress, a la creación de contenidos, a la vinculación con tus redes sociales y tal, bueno, es un tema, ¿no? El tema de la tecnología. Entonces, ok, tienes la capacidad de crear contenidos, vas generando una comunidad. Me quedo con el tema de Facebook, ¿no? Entonces, tú realmente, como empiezas a tener visibilidad, vale, creas contenido, puede que a nivel SEO te vayan encontrando porque gustan las recetas, ¿no? Pero has hablado de Facebook y lo has dejado entrever en 2012. ¿Cómo era Facebook en 2012? Y sí o no creciste a través de él. Yo creo que sí que crecimos a través de él, mucho antes que crecer con la lista y que el email marketing, entonces sí, tiempo después arrasara con todo, y además me sentía muy tranquila porque pensaba, si a Zuckerberg le coge un yuyu, yo ya tengo los leads, ¿no? Y cuando ya tenía 150.000 leads, pensaba, yo tengo 150.000 leads, ¿no? O sea que después el email pasó por delante, pero sí me acuerdo una época muy dulce de Facebook, donde llegamos a tener un grupo en abierto de 100.000 personas y había un engagement. La gente, claro, había mucha cosa en abierto. Yo publicaba cada día noticias de salud en abierto, que es lo que hace Mindbody Green, y hasta que dejé, yo no puedo salir cada día con noticias en abierto. Y claro, ahora lo monetizo casi todo. Es así de loco, pero es que no estaría aquí. Es que no estaría aquí, ¿eh? Y la gente, hostia, todo es cerrado. Para todo haces pagar. Ya. Es horrible. Y no escribo un email diario, y no lo haré, si no me da la vida. Y hostia, los podcasts, que es lo mejor, y los metes encerrado. Justamente por eso, porque es lo que más nos curramos, es lo que, no dejaré de hacer ningún viernes o sea, alguien se ha preguntado que no paro ni por Navidades, alguien se ha preguntado que hace 5 años que no falla una sola vez. Es como el email diario, ¿no? Al final, 90 minutos semanales currados, busca a la persona, que sea buena, di que no a miles de invitados que quieren venir porque no son suficientemente buenos. A por transformar la salud de verdad cada semana, hostia, ¿cómo no vas a pagar por eso? Y no sé, y los podcasts son en abierto y sigo teniendo, o sea, terrores nocturnos de pensar, si están todos en abierto, ¿qué haces tú cerrada? Y tengo paranoias de que tendría que abrir el podcast otra vez. Pero bueno, me he ido muy adelante del proyecto. Me quedo con esto, ¿no? Que es lo que hablamos siempre. Al final, como creador de contenido, y aquí empatizo, ¿no? Tú tienes tu time blocking, vas creando contenido sobre tu nicho, en este caso, pues evidentemente toda la parte más educacional de la nutrición. Vas creciendo en ese momento y es una gran verdad, ¿no? Que los grupos de Facebook eran muy virales, porque tenías el feed que te iban apareciendo, si tenías muchos likes, lo que fuese. Ya lo has dejado entre hilos, ¿no? De hasta 100.000 personas en el grupo. Y de ahí los redirigías a una newsletter, entiendo. ¿Cómo era esto, no? ¿Cuál era el planteamiento? No me acuerdo mucho, pero seguro que los redirigíamos a la newsletter, y la newsletter estaba muy trabajada y hacíamos recortes de las principales noticias que publicábamos en el blog, y era una época que yo no tenía departamento de marketing y solo tenía departamento de content, que eran periodistas, amigas mías o dietistas que aún siguen, pero y aún el equipo de contenido es de los más fuertes de la empresa. Lo que pasa que el de marketing, claro, también lo es, ¿no? A día de hoy. Pero en aquel momento, las de contenido somos quien escribía los emails. Y a ver, es que el periodista persuasión sabe, ¿eh? O sea, tampoco es que seamos un desastre como en el copy, pero bueno, no vendíamos nada.
Eran newsletters blancas y puras, llenas de contenido de valor y hoy gracias, gracias por leernos, chao. No vendíamos, o sea, no sabíamos ni vender la comunidad, pero iba entrando gente a la comunidad y era una época que yo pisaba territorio, me iba por todos los pueblos de Cataluña a hacer muchas charlas, charlas para 20 personas. Me daba igual, o sea, claro que nos costó España porque yo no salía de Cataluña y porque es mucho más difícil, entonces, hacer una gira por todas las comunidades autónomas. Pero durante una época yo probaba restaurantes de todo el país, iba a visitar a productores de aceite que hacían bien las cosas, de almendras, de vino ecológico y biodinámico. Hacía una visita con mi exmarido, mi novio de entonces, y me acompañaba a ver una, explotación vinícola y que toda la mañana nos contaran qué era el vino biodinámico y después Nuria lo escribía, o sea, era algo muy puro, que como tantos periodistas lo hacen en sus blogs, ¿eh? O sea, además aparecimos muy al principio, era muy nuevo hablar de alimentación saludable desde nuestro punto de vista, no había llegado aún el boom de Carlos Ríos, y yo ya era más friki que el Real Fooding, y era algo muy nuevo. Entonces, de lo que hablábamos, a la gente se quedaba pillada, pero pillada de quinoa, mijo, ¿qué coño es esto? Y encima lo indexábamos en catalán y nos tomábamos muy en serio el SEO, Josep, muy en serio. Es decir, Facebook me lo tomaba en serio, tenía una community manager en aquella época, Cheil Costa, que después ha hecho mucho camino asesorando creadores. Nos levantábamos las 2 a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana decidíamos qué disparábamos en Facebook, con qué palabras, y súper pensado todo. 5 de la mañana, cada día de nuestras vidas. Pero en paralelo a eso, tenía obsesión yo por el SEO en aquella época. Venga, hablemos del SEO ya. Misma te has metido, entonces, Bueno, ¿cómo quieres aprender de SEO? Porque en ese momento, 2012, aún incluso, bueno, el Black Hat funcionaba, hoy también, pero bueno, diferente. ¿Cómo empiezas en el SEO? ¿Lo llevabas tú? El WordPress, ¿no? Que comentabas. no, a ver, Iván, mi ex socio, me empezó a hablar del H1 y del H2, entonces todas las periodistas que trabajaban dentro de mi empresa, cuando indexaban el contenido, ya tenían unas cajetillas fáciles, fáciles dentro del WordPress. Y como y además también éramos un poco a nuestra bola, porque como iba por modas de texto largo, texto corto, repite frases, no las repitas, nosotras hacíamos el H1 y el H2, pero el cuerpo del texto era eterno porque somos unas chaperas y contábamos todo con pelos y señales, páginas y páginas y páginas, sobre todo de una sección que aún la podríais encontrar en catalán y en castellano, que se llamaba la despensa, al rebost. Decíamos arroz integral. El título era Arroz integral, que no hay peor título que este, ¿no? Ahora sería ¿Cómo hacer que el arroz integral te salve la vida? Ahora decíamos arroz integral, porque íbamos a la materia prima. Pero entonces contábamos algo del arroz integral durante 4 páginas, que era la puñetera Wikipedia de lo que nunca te han contado el arroz integral, ¿no? Que el blanco es una mierda, que el que tiene la fibra y es realmente sano es el integral o el semi, que hay que remojarlo. Y la gente, ¿cómo remojar? ¿Cómo integral? ¿Cómo semi-integral? ¿Cómo que el arroz blanco no es sano? Es que te explota. Y entonces el SEO llegó por 2 motivos. Uno, por no insistir en posicionar los artículos forzando las negritas y las expresiones que Google, o sea, Google nos querió porque fuimos auténticas locas de hacer artículos largos de mucho contenido, de mucho valor. Y la otra, y esto le pasaba a Marcos de Fitness Revolucionario, artículos de puta madre, bien y se indexaban bien, claro. Si entonces hablabas además de algo raro que nadie había hablado, salías en las 10 primeras búsquedas. El tema era, pero poca gente nos busca. Pera, que se empieza a poner de moda en aquella época dieta paleo. Yo entraba en Google Trends y pensaba, esto viene y no soy la única, ¿no? Y veía el Google Trends y pensaba, hola, hola, mira, si hablamos de la paleo y nosotros estamos aquí, queremos hacer alimentación evolutiva, no, pero llámalo paleo, que la tendencia que viene es paleo, pero si evolutivo es lo... Y entonces ahí la estrategia, ¿no? Y la otra gran cosa del SEO es que teníamos un bloque en catalán y nadie estaba indexando este tipo de contenido en catalán. Cuando digo nadie, es nadie, porque los catalanes que tienen más conciencia por la alimentación saludable, todos, porque aquí está todo el mundo, está Xevi Verdaguer, está Carlos Ríos, bueno, todos son catalanes o han acabado aquí viviendo en Cataluña, nadie indexó en catalán. Entonces, a día de hoy, la única competencia supuestamente que yo tengo, si tú buscas algo en catalán, recepta de quinoa amb verdures, lo único que te saldrá es la revista Cuina, que no es healthy,
que es una revista gastronómica, que chula y genial, pero seguro que sigo saliendo entre las 10 primeras páginas indexadas y todo el mundo me decía: "Abandona el catalán, tía, nunca harás el salto en las Españas". Bueno, pues a día de hoy mi negocio, todos mis negocios facturan 4,5 millones, de los cuales 2 se los sigo debiendo a Cataluña, por decir algo. O sea, la mitad de mi audiencia, mis clientas y mis compradoras son catalanas. O sea, fue un golazo que yo hiciera 2 blogs, 2 canales de Telegram, 2 todo, porque lo tengo todo por duplicado y seguiré haciéndolo, claro. Sí, sí, y además yo soy catalano parlante, la gente lo sabe, doy charlas aquí en Cataluña en catalán, es que es maravilloso. Y el apellido no falla, así que y si todo el Sí, sí, en Madrid no saben ni pronunciarlo y me dijeron: "No te saldrá bien, mi acento no lo no mejorará, ya está todo lo mejor que puede estar", pero al final pudimos estar presentes en Cataluña, en España, habiendo un odio heavy. Y a veces cuando se nos cruzan las listas y al castellano le llega un email en catalán, los insultos son de traca y viceversa, de traca, lo que se llega a decir la gente, y cabreo a mucha gente por tener un Instagram donde solo hablo castellano, hasta cuando publico algo de mis hijos, cuando obviamente yo hablo catalán con mis hijos, y he surfeado esto, que ha sido de las cosas más difíciles y duras de surfear, porque intentarlo, o sea, una cosa es ser bilingüe y la otra cosa, como bien sabe el diari Ara, cuando ha intentado en castellano tener el mismo éxito que en Cataluña, pues casi nunca va bien, casi nunca va bien. Y ahora estoy 50-50 en mi negocio. Y hablando, has empezado a comentar también toda la parte, como bien decías, ¿no? De crear un blog en catalán, en castellano, las 2 idiomáticas, lo que implica también mantenerlo a nivel tecnológico, bases de datos, los telegrams, todo lo que implica. Entonces, vas creciendo, vas monetizando mientras vas creciendo la comunidad. Y uno de los puntos que también quería resaltar ahora es, desde ese 2012 a día de hoy, esa parte de descubribilidad, te has adaptado, ¿no? Te has abierto un Instagram, tienes ahí más de 500.000 seguidores. Eso hace 10 años, evidentemente, te descubrían por Facebook. Y entre medias había el podcast, ¿no? Que al final es un tipo de canal que la descubribilidad es jodida, a no ser que la difundas por Facebook en ese momento, o por donde, bueno, o principalmente de allí. Vayamos a este punto, ¿no? Cuando arrancas el podcast, ¿qué año es? ¿Por qué lo arrancas? Y también tus aprendizajes. No, el podcast no ha existido siempre. Mi empresa ya funcionaba bien con cursos online y con la membresía, sin que yo tuviera un Instagram y sin hacer el podcast. Y eso nace a la vez, y hace 5 temporadas. En el COVID, yo digo a mi equipo: "Venga, va, vamos a intentar otra vez hacer radio", que ya lo intenté y se llamaba Ets Radio y Soy Radio, pero como no lo hacíamos en Spotify, yo pensé: los podcasts no es verdad que estén en auge, no funciona". Bueno, claro, es que no lo hacía bien. Entonces ya entré en el mundillo de iVoox, entendí todo, vamos a Spreaker, lo colgamos en todos los sitios y Nuria, venga, va, abre, y me decía alguna mentora y alguna community que tenía, ábrete tú un canal de Instagram. Y yo decía, pero ya tenemos el de Soy como y el de Ets el que menjas, ¿cómo voy a abrir un tercer canal si estos ya nos cuesta alimentar? Ah, pero tú como persona, y ese fue el gran cambio. No tanto el podcast, sino yo abrirme un canal de Instagram como Nuria Coll. Y ahí salí del despacho y definitivamente me convertí en la divulgadora. Claro, yo tengo un poco de síndrome del impostor porque soy una empresaria que reúne a profesionales del sector, pero yo no soy nutricionista. Entonces no es lo mismo que Carlos Ríos, que es nutricionista hablando de alimentación. Pero bueno, Marcos Vázquez es uno de los más cracks en España y es ingeniero y no es nutri. Y nadie lo ha puesto nunca en duda. Y es un genio. Entonces dije, bueno, síguete rodeándote de los mejores, pero tú eres la que comunica los mensajes que los otros te lo cuentan más científico y tú lo traduces para que el público final lo entienda. Y fue muy rápido el crecimiento de Instagram, muy rápido. Y encima tenía el contenido solo, porque por mucho que hiciera un carrusel de contenido o me inventara alguna publicación o una foto mía inspiracional, yo tenía un podcast cada semana para publicar, que en aquel momento no era presencial, era online, y el gran cambio también llegó cuando decidí tener un podcast propio, un local propio para hacer los podcasts presenciales, que esto hace un año solo, ¿eh? Pero es de los últimos 5 años el gran cambio, donde entonces sí empiezo a ser conocida en España. Hasta entonces soy como vendía poco. Teníamos una comunidad,
poca gente dentro. Cuando digo poca gente, también porque los números los tengo dimensionados en mi cabeza como que Cataluña lo peta, en plan rollo, tengo 5.000 en Cataluña y 1.000 en España, y entonces es una mierda, España no funciona, nadie me conoce, me como los mocos. Bueno, tienes 1.000 dentro de la comunidad, eso hace años atrás, ¿eh? O sea, que ya me parecía todo patético porque yo pensaba, bueno, ¿cómo puede ser que Cataluña vaya con tanta ventaja? No llego nunca a los números, ¿no? O las ferias, ¿no? Ahora sí, claro, vengo de Madrid, de la Feria Biocultura, de producto, de como food, del e-commerce, y ahora noto el boom en Madrid. Ahora, pero hace 15 años que abrí la empresa, ¿eh? O sea, Claro. ahora nos hemos hecho conocidas, o sea, nos ha costado. Claro, Es hablemos de esto, ¿no? Empiezas por el blog, SEO, Facebook, grupos de Facebook, en la pandemia, ¿no? Instagram, el podcast. Entiendo que a través del podcast también tienes esos contenidos que tú vas difundiendo a través de Instagram, ¿es esto? claro, Pues claro. planteado como a modo de shorts, reels. Claro, y ahí empiezo a entender, bueno, con todo eso peta Twitch y TikTok. Y yo rayadísima pensando, pero es que, o sea, he abierto Instagram cuando ya iba tarde, cuando ya era la última. Y todo el mundo, eres mi pionera. Bueno, soy pionera, pero hasta que no veo claro en qué red social me tengo que meter, no me meto. YouTube, no hemos sido nunca buenos. Y seguimos siendo malos. Y no tenemos ni puñetera idea de cómo hacerlo y cómo lo hacen los otros que lo petan, ¿no? O sea, YouTube no he llegado a entenderlo. Twitter lo hacía para pasar el rato y de golpe digo: "Uf, menos mal que tengo el nuevo Facebook en mi vida", porque claro, yo Facebook era, bueno, 100.000 personas ahí, o sea, es que era un milagro. Y entonces Instagram empezó a ser así. Y en medio de la borrachera hay que abrir en TikTok y los clientes se irán allí, qué miedo, porque estamos pasando de moda, yo ya no soy joven, ya tengo que estar en TikTok y ya no soy consumidora, ya no entiendo. Es lo mismo que Instagram, ya, pero yo no consumo. Y si yo no consumo, yo no lo voy a entender de la misma manera, porque no estoy abriendo la app todo el rato. Y suerte que dejé pasar TikTok y dejé pasar Twitch. ¿Por qué? Porque por lo menos me centré a entender Instagram. Y el día que entendí Instagram, dije, joder, ya sé lo que quiere el algoritmo. Y hay días que no lo sé, evidentemente, porque cambia constantemente. Pero sí supe que era el gran momento de la imagen y la divulgación de voz en mi canal, que los carruseles pueden funcionar igual, pero yo vi que a mi canal, a Instagram me compraba eso de que yo saliera hablando con un invitado y que si lo hacía más o menos cada vez mejor, mira, hostia, pongo un foco en mi cara y va mejor. Empiezo yo hablando en vez del invitado y claro, como es mi canal y es la gente que es fan mía, va mejor y mil hipótesis, ¿eh? Porque nunca sabes. Y así llegué a necesitamos un local y invertir 30.000 euros en focos. No, no puede ser. Sí, 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 sí. Y 3 Blackmagic. ¿Por qué? Digo, porque vamos a hacer televisión, porque esto es lo que quiere Instagram. No solo para dar valor y diferenciarme de todos los podcasts que están en abierto, que también, pero ya están todos haciendo presencial. Es que yo sabía que esta imagen depurada y los cortes que selecciono con obsesión, con obsesión de no solo los 3 primeros segundos, no, no, que todo el corte sea magistral, em, era lo que daría de comer al algoritmo, y así ha sido, porque no ha habido mes de mi vida que no haya subido entre 8.000 y 10.000 seguidores. Es una locura. No hay mes que no pase. O sea, Hago podríamos ni Después es verdad que yo pongo mucha pasta en Meta, y cuando pongo mucha pasta en Meta para los lanzamientos, ese mes crezco 2 o 3.000 amigos más. Pero también te digo, cuando dejas de meter pasta en Meta para los lanzamientos, que es en el momento en el que estoy ahora, te entierra y te castiga por no poner dinero, pero a lo loco, ¿eh? Rollo que la media de mis posts tiene 1.500 likes, 2.000, y ahora estoy con 200 o 300 likes que ni el primer año. Y durante buenos días te castiga y dices, tío, me acabo de gastar 100.000 euros en una campaña en 2 semanas. ¿Tú te crees? Y bueno, esto siempre se había dicho y yo lo estoy sufriendo, pero nunca he pagado por tener amigos como tal. Pero sí es verdad que también vas creciendo porque voy haciendo campañas de pago que te llevan amigos, ¿no? De alguna manera, porque estás captando leads para algún lanzamiento. Pero bueno, igualmente, eso de tener un invitado, de grabar bien, de escoger el corte bueno, este es el contenido que me ha llevado a tener medio millón de seguidores. hablemos de este punto porque creo que solo con tu experiencia y tu día a día seguro que todos podemos aprender un montón. Si lo estoy entendiendo bien es, a día de hoy,
el podcast, hubo un momento que hiciste un clic y dijiste: "A tomar por saco de ser de los podcasts más escuchados, lo pasas a premium, a ser cerrado", pero los shorts de estos podcasts sí que les das visibilidad a través de Instagram, ¿esto es así? Exacto. Y cuelgo 10 minutos en abierto en YouTube, que no me Vale. funciona, porque la gente sabe que no es el episodio entero. Y te dicen, vaya mierda, que no escucho el episodio entero. Es decir, la estrategia en YouTube es para alimentar un rato de poner un poco de contenido en YouTube, pero nunca hemos traqueado bien si de allí se dan de alta la comunidad. Y cuesta hacer altas, porque además en este periodo, o sea, encerrado el podcast no tiene más de 2 años y medio. Y cogí algún modelo americano como Peter Attia, Rhonda Patrick, bueno, los gurús de mi sector, que en el sector del marketing no tienen por qué conocerse. Y aquí en España, pues hablaba mucho con Paul Rodríguez, que había creado Mumbler, muchísimo, con Víctor Correal, que es muy amigo mío, que hace años que lo tenía premium, que ha sido muy pionero, Víctor. Veía que Pau Ninja lo tenía privado y dije, venga, va, tío. La pata principal de la comunidad tiene que ser el podcast. Y que lo hago presencial hace una temporada. Es que no hace nada, de nada. Ya. Y el gran cambio era, vale, ya no os voy a ofrecer recetas o lo que o masterclass o no sé qué, y cierro el podcast y además le cuento a la gente que tengo dentro, que eran unas 7.000, que todos los servicios que ofrecía van a cambiar. Y yo estaba cagada. Porque tú puedes pensar, pues si el podcast es de puta madre, qué guay el cambio. En aquel momento no, porque no era tan conocido mi podcast. Y era como, ¿por qué nos cambias todas las prestaciones por las que yo pagaba? Y es como, no, sigue pagando, pero yo te cambio el modelo de negocio. Hostia, y pensamos, tendremos muchas bajas, empezamos a calcular los churns y tal. Bueno, a día de hoy tenemos 7.000 personas dentro, es decir, unas se van, otras vienen y estamos todo el rato con el churn maldito y siempre hay gente que renueva y gente que se pira. Y nunca hemos llegado a los 10.000 miembros. La realidad es esta. Yo siempre pensaba, bueno, si este año somos 6.000, el año que viene 7.000, pues en 2030 seremos 10.000. Pues esto es dificilísimo. O sea, no Claro, sé. entiendo que estos 7.000 hablas de la membresía como tal, que hemos ido hablando a lo largo del podcast, Exacto. y la vamos con esto, ¿no? De tu hábito a día de hoy es crear contenido a través del podcast, que es privado, y después haciendo shorts. O sea, si viésemos tu calendar, ¿no? Es eso, ¿no? Vas creando podcasts ahora presenciales, te has obsesionado en mejorar la calidad. Intuyo y empatizo mucho contigo cuando hablas de americanos que ya lo hacen también, porque incluso también comparten mucho, ¿no? Y este punto que decías, ¿no? Vamos a mejorar las cámaras, ahora los focos, que al final es el mejorar en 1% la ejecución de lo que estás haciendo en tu día a día. Y este es la gran duda que yo tenía, ¿no? De, vale, la parte de Instagram, de hacer los shorts, YouTube Shorts también me imagino que planteáis o hacéis. Más o menos. Poco. No, no, pero no lo subimos. Poco, no. Vale, o sea, poco con Instagram a full. Ahora sí, antes sí que lo subimos, ahora no. Vale, entonces con esto tienes visibilidad. Y todo esto, vas a captar correos, entiendo, ¿no? Entonces, o bueno, o no, o lo rediriges a la membresía, pero, ¿estos correos los trabajas o cómo lo planteáis? No damos contenido de valor como tal, es decir, la gente que está en la lista recibe venta. Lo que pasa que, bueno, vamos, claro, si haces un resumen del podcast y después pones un CTA, al final también le estás contando una historieta. Y es, esta semana ha venido a hablarnos de micotoxinas, una doctora que es experta en micotoxinas y cuentas algo y dices, bueno, es que el moho en las casas es un gran problema en América, pero aquí empieza a ser muy heavy y las humedades dan muchos problemas de salud, alergias, migrañas, fatiga, cansancio. Y hostia, solo leer la newsletter dices, no tenía ni idea que el moho en las casas podía ser tan problemático. Y después entras o no entras. Pero bueno, o sea, no hay un contenido, o sea, no hay un email que no tenga venta, pero siempre se aprende. Y solo mirando los reels y los webinars que hago, y me lo cuenta mucha gente, oye, yo no te puedo pagar lo que después vendes nunca. Que sepas que hace años que te sigo, no te he comprado una mierda. Y yo le digo, pues si todas fueran como tú, ya no me lo puedo permitir, Nuria, no pasa nada. Si estáis al otro lado, de alguna manera estáis haciendo posible el proyecto, porque en realidad me sigue mucha peña y tengo éxito. Y esa es la clave, porque al final viene un doctor a mi podcast. A mí no me entran ni 10 en la comunidad esa semana, que eso es lo habitual, ¿eh? Que no entren. Pero este doctor se va de mi podcast y tiene que cerrar la agenda de lo bien que le ha ido el impacto que he tenido en Instagram con un Reels y se ha vuelto el cardiólogo de moda y ya tiene que, literal, ¿eh?
Hostia, Nuria, lo que me ha pasado, digo, a ver, cuéntame, que ya me lo sé. He cerrado agendas de pacientes hasta abril de 2026. Digo, tío, pues me encanta, felicidades. A veces le repercute más al propio profesional. Y a mí no me han entrado ni 5 y dices, hostia, pues es un negocio para ellos, no lo es para ti. Bueno, dar y recibir. Que en Internet siempre todo vuelve. ¿Por qué? Porque al final se matan por venir los mejores profesionales del mundo y vienen de Colombia y se pagan ellos el billete para salir a mi podcast, porque saben que después lo van a petar en sus consultas. Y al final, si tengo los mejores doctores del mundo, la gente se hará de la comunidad, ¿no? O sea, es un win-win. No, 100%. Y es que estás explicando esto y cuando, no sé si ha sido fuera de micros ahora hablando, que es normal que tengas la tesitura de decir, ¿y si abro el podcast? Consigo También. más visibilidad y al final tú ya tienes un ecosistema de monetización. Pero bueno, esto Bueno, y un gran tema debería para otro podcast, ¿eh? es que si lo abro y me quedo sin la comunidad, tú dices, no, ya te inventarás otra cosa. Bueno, el día que tenga otra cosa muy potente para meter en la comunidad, sustituto del podcast, lo haré. Tipo, un curso cada mes gratis y que me salgan los números, tener a alguien que me lo haga y me lo haga por bajo precio. Porque la realidad es que la membresía a día de hoy cuesta 97 semestrales. Y cuando hago oferta, como ahora en Black Friday, cuesta 47 semestrales. A mí, ni que me entren 300, son 15.000 euros brutos. No me paga ni la mitad de las nóminas del mes. Entonces, la membresía es la base, el campamento base para hacer otras cosas de más ticket. O sea, cuando la gente dice: "Hostia, no lo pongo", pues si están abierto. Perdón, 47 euros. Un invitado de lujo cada semana. Un Telegram que contestan 4 dietistas de mi equipo en 2 idiomas. Tengo otitis, el niño tiene otitis, ¿qué orégano le doy? Esto cada día, que es como ir al ambulatorio, que esto no lo tiene ninguna membresía de España. O sea, horas laborales constantes de mi equipo contestando preguntas individuales personales de la que está en la comunidad y de su familia. Mi hijo, mi pareja, que corre, que la creatina, que la proteína en polvo, que qué hago. Esto también está. Más un reto cada mes. Solo esto, el soporte ya paga el valor. ¿Cómo no lo haces en abierto? Pero si es en abierto, hombre, si esto está regalado. O sea, esto es para hacerme conocida. En la comunidad a día de hoy, Josep, es el branding. ¿Para qué? Para hacer un máster de PNI que cuesta 6.000 euros. Para hacer como Vamos Food, a esto, que algún día me lo voy a vender, porque dinero tampoco da. Imagínate lo que reinvierto y en lo que se ha convertido mi membresía. No, hombre, se puede hacer mucho dinero. A ver, esa membresía da 700.000 euros al año. Para un creador de contenido que tiene un equipo y 3 colaboradores, es una pasta. Para mí, oye, no diré que no, es dinero, pero con un lanzamiento de 4 días de un curso gano lo mismo, que también me cuesta la vida, currármelo. Es decir, todo cuesta mucho. Y al final la empresa madre no hace 1.000.000 y poco. Y que dirás: "Hostia, qué poco o qué mucho". Es que claro, depende de quién me esté escuchando, le parecerá muchísimo. Y de pie que no va de eso, es el tema de la rentabilidad, la consecuencia, todo, ¿no? Entonces, y el ecosistema. toda la Sobre gente que todo, hace posible eso. Mm. me quedo con esto, ¿no? De hemos ido hilando y nos estamos petando totalmente la escaleta, pero creo que es guay. El tu día a día, al final, que es la pieza clave de ir creando comunidad, cómo lo estás haciendo tú, tu framework, ¿no? Tu forma de ejecutarlo. Y también me había notado un tema que cuando lo escuché dije: "Vale, tengo que preguntar sobre este tema", los webinars. Porque no es tan evidente, ¿no? Todo el mundo habla de Meta, Google Ads, creadores de influencers, el email marketing, pero tú webinar, webinar, webinar. A ver, cuéntanos esto del webinar. ¿De qué va esto y por qué? Bueno, porque como no hago muchas cosas en abierto, yo empecé a hacer webinars con la intención de vender al final, porque así me lo contaron en 2020. Entonces, si yo lanzaba un curso, pues lo contaba en un webinar con mucha gente apuntada. Pero claro, ¿cómo se apunta mucha gente a tu primera charla online? Bueno, porque ya tenía una comunidad detrás. Vale, a la primera se apuntan porque dicen, a ver, esto es muy nuevo. A la segunda, ¿sabes por qué se apuntan? Porque la primera fue la hostia. Y no por vender, sino porque durante 1 hora y media antes de vender, les conté cosas increíbles de salud que no sabían. Y eso que, ¿cómo lo preparo? Pues durante medio año, encerrada en casa preparando el webinar. Entonces, el webinar no está solo para vender. Mi equipo está dividido entre los que preparamos el webinar y los que preparamos el curso de después. Y todo se junta, porque tiene mucho que ver el contenido del webinar con el curso que vamos a vender. Pero hay contenidos que solo van a webinar. Esto ha dicho Nuria que solo va a webinar y en el curso no va a estar.
o va a estar de otra manera, pero en el webinar vamos a o sea, entonces hay diferentes noches al año que la gente ya espera, ahora ya lo espera, a ver Nuria con quién nos viene. Nuria y su séquito de colaboradores y a ver con quién aparece, con el uno, con el otro, con los que ya forman parte de su Star System. A ver qué le han contado, los papers, los estudios científicos, cómo le da forma, cómo... Y es un guión que lo tengo abierto en un Drive durante meses en mi ordenador. Es una pestaña, es, es agotador. O sea, yo tengo y webinar mujeres, que es el último. Esta pestaña ha estado abierta desde mayo. Notas. Voy a contar eso. No, borro. Voy a hablar de suplementación para la menopausia. No, vaya palo. Esto está tal. Me cuentan no sé qué de la creatina, pero esto es nuevo para los sofocos. La ashwagandha para los sofocos. O sea, esto es nuevo. Venga, ashwagandha para los sofocos. Quizá lo hablo en el webinar. Ya veremos, ya lo investigo, ya tal. O sea, el webinar es lo que, lo que sería el contenido de valor que otro hace en un vídeo diario en YouTube. Yo no soy capaz de mantener esta frecuencia, pero sí me veo haciendo algo que necesito meses por delante de investigación y esa noche me abro un canal y además soy muy conejillo de indias. Lo que me ha pasado a mí de salud, las analíticas, lo que he aprendido, cómo me encuentro por mi edad, qué es el target de mujeres a las que me dirijo, qué estoy notando mentalmente, con toda la intensidad vital que me acompaña en mi vida personal, lo cuento. No hago tampoco una peli de mi vida y a través de eso monetizo, pero al final a las mujeres nos pasan muchas cosas de salud física y mental a lo largo de la vida. Bueno, a los hombres también, pero a las mujeres nos gusta resolverlas. Em, ¿No? Y así creo también el contenido, escuchándome conectado con mi cuerpo y diciendo: "Hostia, esto no va, voy a hacer una analítica, ¿y qué aprendo?". Y en ese proceso, cuando algo me pasa, hago una investigación que dicen: "Buah, si Nuria se mete en este tema, será sobresaliente", porque entonces entro en una obsesión absoluta con ese tema. En cambio, no sería capaz de hacer un contenido de valor diario en YouTube. Ojalá, es flipante, la gente que lo hace tiene toda mi admiración. ¿Cómo lo Bueno, hacen? a ver, es lo de siempre, ¿eh? Igual que tú tienes la capacidad de comunicar en Insta o evidentemente lo que estamos hablando ahora de los webinars, vosotros, pues, por ejemplo, a mí me funciona muy bien LinkedIn. Pero también empatizo mucho contigo con lo que dices de quién es mi audiencia o dónde está. Es decir, al final yo voy Claro. dirigido a responsables de e-commerce, están en LinkedIn y yo hago YouTube, pero porque sé que cuando buscan algo relacionado con Shopify o con WooCommerce o lo que sea, pues no se van a leer un artículo, porque a día de hoy nadie lee, o al menos en mi caso, yo grabo las sesiones en mi blog y ves que la gente le dejas el vídeo arriba y hace clic y se quedan ahí. Y es empatizar y entender quién te está escuchando, Me ¿no? acabas de dar una idea y la colgaré las próximas horas en Instagram, Josep, porque Ya. yo he tenido la duda siempre de si mi audiencia está en YouTube. Teóricamente sí, primero por las recetas, cuando mi contenido era mucho más culinario. Ahora es mucho más de patologías de salud o cómo estar mejor a nivel de envejecer saludablemente, ¿vale? Pero tanto una cosa como la otra está lleno de contenido así en YouTube. O sea, la lógica es que mi target esté en YouTube. Pero a veces pienso, no te mates mucho en YouTube porque están más en Instagram. Y haré una encuesta. Estoy segura que un porcentaje alto me dirá, sí, sí, yo también busco en YouTube información, pero quiero pensar que quizás un 30 y un 70 consume más en Instagram. No lo sé, pero por eso YouTube sí pienso que es una mierda no haber entendido qué debía hacer. Bueno, y no tener el tiempo de crear contenido de valor y bien editado y colgarlo y punto. O sea, yo ya sabía que en LinkedIn no estaba mi audiencia, porque además soy B2C y no soy B2B. Eso fácil. Pero después entendí Instagram y YouTube no. Y no, No, y no supe hacerlo. y coste de oportunidad, es lo que tú dices, ¿no? Al final tienes un tiempo, aparte del Sí. trabajo, pues tienes familia y no se puede llegar a todo. Y llegar a todo y bien, que a mí me pasa, es decir, y hay consultores SEO que tienen Instagrams brutales, que yo los veo y digo: "Qué guay", pero digo: "Fua, es que ahora miro mi calendario y ahora, ¿dónde pongo el hueco de Instagram?", ¿no? Y arrancar. Entonces, Hay que escoger las batallas. Mi gran y ser aprendizaje. ¿no? Y ser competitivo. Entonces, me moló mucho el concepto del webinar porque en otra entrevista comentabas esto, es que hacía un webinar y el día siguiente había rotura de stock. Y eso era como, wow, qué Buah, potente. porque claro, lo mejor ha sido que he trasladado en los lanzamientos, que esto
pues viene de Jeff Walker o de Russell Brunson, después Érico Rocha lo ha mejorado, en Brasil son top, pero todos venden infoproductos, que no productos. Y en medio de todo esto, que me vino un fondo de inversión y quiso entrar en Como Foods y tuve el el sentido común de decirles que no, aunque estuve a punto de decir que sí. Ese fondo de inversión me decía: "Viene el live shopping a tope", y yo: "Sí, sí, de China, tal, tú es que tú eres una col". Y yo: "Col", y no, no, una col con K", y yo: "¿Qué es una col con K?". Después lo puse durante un tiempo en LinkedIn, no sé si está ahora porque no me lo curro mucho en LinkedIn. Y una call es que es una tía que influye, como una influencer, pero que viene mucho con esa base periodística de que realmente influye mucho a la población de esta manera profunda, ¿no? De cambiar, de que la gente, hostia, les digo que se cambien las sartenes y el día siguiente me voy a los contenedores de Barcelona y todas las sartenes con antiadherente las veo en la basura, tío. Y digo, hostia, tío, qué miedo. La gente me hace mucho caso. Es, y ahí se llamaba Col y me decían, haz live shopping. Y entonces fusioné y dije, "Bueno, live shopping es meterme a hacer el teletienda en Instagram de toda la vida. Hola, tengo aquí unas pomas, y hay unas manzanas y unas peras". Y dije, no, no, vendo las sartenes, método webinar. Es decir, me empollo un tema vinculado, como por ejemplo el daño que hacen los antiadherentes de las sartenes, y acabo vendiendo sartenes de acero inoxidable porque ya me han contado toda la mierda de los antiadherentes. Y así fue. Y ahora ya estamos en un punto que ni que hagamos un webinar para decir, tenemos nuevos gama de suplementos. Y ya va de cara, rollo live shopping, en plan, tenemos una novedad, ven al webinar y ya quizás se apuntan 4.000 para ver que tenemos 3 suplementos nuevos. Pero a mí la esencia igualmente quiero que sea esta. ¿Qué webinar haremos, Nuria, para Como Foods en 2026? No lo sé. Necesito un tema de contenido desde el periodismo más puro para después, si queréis, pues si sacamos un desodorante, ya les contaré que sacamos un desodorante sin tóxicos. Aparte de que el producto, claro, está tan bien hecho, es tan chulo, que hay tanto gap para hacerlo bien, o sea, hay mucho margen, o sea, es que se sigue vendiendo, la industria agroalimentaria sigue primando el dinero versus la salud en los productos. Entonces, es que no, tenemos una lista de inventos para producir ingente. No, y además es lo que comentas, y creo que va muy correlacionado con todo lo que hemos ido hablando del podcast, ¿no? Que primero hay como una fase de educacional, de descubrir y entender el problema, y por consecuencia ofreces soluciones, ¿no? Ya no solo te quedas en explicar el problema, sino también dar posibles soluciones. Entonces, también para hacer un poco de recap de todo lo que hemos ido hablando, tú tienes la capacidad de crear contenido, conseguir credibilidad, porque evidentemente, pues todo tu contexto profesional te avala, y por ende, la parte de monetización, ¿no? Has hablado de la membresía, has hablado, lo tengo apuntado porque es que si no me pierdo. Has hablado de también incluso de los inicios del blog, pasas el podcast a premium. Tienes la parte también de servicios, digamos, ¿no? De consultorio. Bueno, yo tengo aquí como una consulta, ¿no? Que ahora ¿Una entraremos en ello. consulta? Sí. Una consulta. La parte formativa, que creo que es de lo último y ahora también lo dejarás entrever, y la parte del e-commerce, ¿no? Entonces, a mí lo que me mola de tu proyecto, y creo que mucha gente ya me conoce en el sentido que cuando ve el podcast es, había un playbook muy claro de si tú tenías la capacidad tecnológica de hace 10 años de hacer un e-commerce, tenías una ventaja competitiva. Hoy ya no, porque con un Shopify, un e-commerce bien hecho, etcétera, puedes competir. Tu caso, como has ido comentando, es toda la parte de la comunidad, con lo cual tienes la capacidad de vender, pero vamos a las operaciones, ¿no? Es decir, tienes diferentes modelos de negocio. Membresía, que es contenido, servicios, que son personas que hagan una consulta, y venta de producto. ¿Cómo, operativamente hablando, haces que esto funcione y que salga? Bueno, porque, por ejemplo, en el e-commerce, para empezar, es un equipo propio, que no es el mismo que el que vende cursos, son 2 equipos de marketing distintos. Hay una jefa distinta del jefe, que es el director general, de la jefa de marketing, que manda bastante en toda el área de formación de cursos y membresía, y después en la consulta médica y nutricional hay otra directora general. Entonces, dentro de Como Foods, por ejemplo, hacemos atención al cliente, el I+D de los productos, que es mérito sobre todo de mi socia Laura García, que ella marca la pauta de he hablado con Nuria y vamos a fabricar un zumo de remolacha con granada. Súper pionero. Ya he buscado el productor, ¿vale? Ya tengo el productor. Nos hace unos mínimos de tanto. Entonces empieza la rueda con la e-commerce manager,
de nos salen los números, no, PVP, ficha de producto, sello ecológico, todo. em, las cantidades mínimas que si son muy bestias, pues hay que estocar producto, vamos a hablar con el director financiero, podemos hacer una compra de tantas unidades, sí, pero este año es el último lanzamiento que haremos, no tenemos más pasta y ya tenemos un crédito para hacer solo zumo de remolacha, hasta enero no me habléis de ninguna novedad más y así vamos equilibrando, vale, y atención al cliente para todas las quejas, devoluciones, roturas y tal. Pero no tenemos almacén propio, ni el sistema de correos de envío, que es MRV. Ni fabricamos ni tenemos fábrica, ni tenemos obrador, ni pequeño ni grande. No fabricamos nosotras. Nosotras pensamos la idea, buscamos el productor de España. En general, además, preferimos España porque la comunicación es mucho más fácil que el té matcha lo compramos en Polonia, porque mira, porque es un té premium, pero todo lo otro son productores españoles. Y la rueda es ingente porque tenemos 100 productos desarrollados de manera propia al que hay que seguir. No solo porque un día las alcaparras te salen malas o te sale toda una partida que no se cerró bien el tarro, es que a la mínima dices, estos pepinillos están más salados que el año pasado. ¿Y en qué momento ha pasado que nos ha cambiado la receta el tío? Que esto está salado o que esto, hostia, que ya no pone sin trazas de gluten, que yo no fabrico con gluten. En mi puñetera, no, uno de los, yo qué sé, tendremos 50 fabricantes distintos por cada producto. Ah, no, es que mi fábrica dejó de ser gluten free. Y entonces, claro, hostia, tío, que me compran celíacos. Entonces, es o sea, hay una parte buena de las operaciones y es que todo está tercerizado, ¿no? Nosotras pensamos la idea, hacemos el marketing y atención al cliente, que no pienso delegarlo. Pero la fabricación, los marrones, el sello ecológico sí que lo tramitamos nosotros, pero solo para ser distribuidores, no somos fabricantes, no tenemos inspección a una fábrica. Y si hay inspección en el almacén, es en el almacén que tengo en Gavà, que es otra empresa. Entonces, todo esto sale muy caro, pero permite que como Foods sea muy ágil con 5 personas. Solo lo hacen 5 personas internas, in-house. Hablemos de esto, ¿no? De estas 5 personas y con ellas dejado entrever Laura, que ya te he adelantado, vamos a hablar de Laura, ¿no? Porque Mm. yo por aquí tengo un cacao que tengo la duda de, okey, más o menos lo has dejado entrever, ¿no? Entonces, este cacao, ¿cómo se hace posible? Lo has dejado entrever, entonces es sois 5 personas. Sí, De la idea de decir, vale, ¿no? Vamos a hacer un cacao 100% puro con avellanas y naranja. Esta es la idea. claro. Tengo una comunidad, ya nos has explicado cómo. ¿Cómo se baja el barro de esto? Bueno, cuando empezamos, por ejemplo, con el chocolate, Laura y yo hablando es lo primero, ¿no? Empezamos a hablar por WhatsApp a las 6 de la mañana. He visto, primera posibilidad, he visto en Francia que hay un cacao de puta madre que aquí no se vende. Lo he comprado y lo he probado, porque Laura lo compra, lo prueba todo, hace benchmark. No, es que no hace, es que es imposible sustituirla. O sea, no habrá CEO en la vida que sepa, ni alguien que venga del sector. Bueno, alguien que venga del sector será mejor, claro, para ayudarnos un poco al I+D, pero al final no lo ha querido delegar nunca, porque es que es la friki número uno, ¿no? Entonces, ya sabemos todas las webs americanas donde comprar un sulforafano auténtico y ERP. La gente no cae, la gente espera a que comprar cápsulas de brócoli a las marcas españolas. Nosotras ya estamos ahí en IERP chusmeando a ver si el sulforafano tiene más dosis y es mejor antioxidante. Es decir, hay mucha investigación de mercado porque somos consumidora. Y con el cacao, por ejemplo, empezamos a hablar. Al principio, cuando éramos un poco más tochas, nos íbamos a Blanchard, a Torras, a todos los chocolates famosos y les decíamos, ¿qué fabricas para terceros? ¿Sí o no? Dos opciones, depende del fabricante. Vale. ¿Qué nos fabricarías? ¿Qué queréis? Tal cosa. Uy, no. ¿Cuántas unidades? Uy, no. No, no, no me sale cuenta. Hostia, ¿y cómo lo haremos? No, es que no nos sale cuenta, es que, ¿no? O sea, kombucha, yo sirvo a Carrefour, me tienes que comprar 100.000 botellas. No, te voy a comprar 500 y ya veremos. Entonces, es muy difícil porque somos muy grandes para un productor pequeño y muy pequeños para un productor grande. Entonces, tuvimos que encontrar ya a nuestros aliados que cada día nos cuesta, porque tienen que parar máquinas de su fábrica y quizás están produciendo en masa para Aldi, y que encuentren un momentito de su proceso de fabricación para hacer las crackers de trigo sarraceno, que son tan jodidas porque las niñas estas las quieren solo de trigo sarraceno, que no pasa por la máquina
dichoso trigo sarraceno. Chicas, ¿qué les puedo poner un poco de harina de arroz para que corra más, que la harina es más amable? No. ¿Y qué les puedo poner harina de avena? No. 2 años y medio para desarrollar las crackers. ¿Por qué estamos rotos de stock? Me preguntabas fuera de micro, Josep. Por esto. Porque el tío que nos hace las crackers de trigo sarraceno es uno de los mayores productores de turrón de España. Y cuando entra en época de Navidad, pasa de nosotras y estamos semanas con la rotura de stock de las crackers de trigo sarraceno. La putada es que siempre hacemos coña con este productor. Su campaña de Navidad dura 9 meses, tío, porque está tan colapsado que vive del turrón. Entonces, es que ni en marzo le puedes hablar de las crackers de trigo sarraceno, pobre hombre. Con lo cual, siempre estamos rotos de stock en muchísimas cosas. O, por ejemplo, cómo fabricamos el producto. Lo queremos en vidrio, porque el plástico es tóxico y hacemos concesiones, ¿eh? Porque ya no se aguanta la red flag de ser tan puras y querer fabricar todo en vidrio. Yo tengo un producto que se llama Duca, que es maravilloso, que es un aderezo con una picada que parte de almendra o avellana y que después se añade comino, tal, para las verduras. Es un aderezo que te transporta, es como medio árabe. El productor que me lo hace, que me encanta, que es de Reus y que hace años empecé con él, lo hace manualmente y en cambio él hace el azúcar de panela para Aldi en un doy pack que salen 100 en un minuto. Fum, 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 en una máquina. Y digo, ¿qué pasa? Que te tienes que comprar otra máquina y como soy tan pequeña, porque no te compro como Aldi, digo, no, no, Nuria, es que cómo echas en un tarro de cristal, porque tú quieres un tarro de cristal, el Duca dentro. No hay otra forma que una señora con una cuchara metiéndolo. Y ves a 3 señoras con el gorro azul metiendo Duca dentro de... Siempre estamos rotos de stock. Porque tiene que encontrar un momento para parar la fábrica para Aldi, que 3 señoras se pongan el gorro azul y metan el producto dentro de un tarro de vidrio. Y el otro día en la feria le dije, ¿vamos a Doipac o qué? Yo no quiero que estemos siempre rotos de stock con Duca. Paso o sea, vamos a Doipac, o sea, yo vendería mucho más, Josep, pero hay lo hacemos tan puro que los productores no dan abasto. Y aparte vendemos bastante bien para lo que es un productor pequeño. Tías, que me pedisteis 500 la semana pasada. Ya, pues que Nuria ha hecho un webinar. Y hemos vendido y no queremos vender siempre, nunca diciendo tenemos y no tenemos. O sea, a veces salimos y el día siguiente ya estamos en sold out. Y en la feria nos pasó. Oh, ¿cómo puede ser? Si la novedad es zumo de remolacha, que ya estáis, bueno, porque tampoco tenemos tanto dinero para adelantar. Entonces, pues llevamos 200 zumos de remolacha en biocultura y se terminaron a las 36 horas. 200. ¿Cómo habéis venido con tan poco? Bueno, ya, pero también hemos venido con sartenes, con Duca, con todas las conservas de pescado. Hay mucha pasta, tío, en este stand metida. Ya es que no hay más cash. Entonces, somos muy pequeños y tenemos mucho por aprender, ¿eh? Y es que esto nos lo inventamos de cero. Yo no sabía hacer un e-commerce, entonces, imagínate todo lo que tenemos que mejorar de previsión de pedido al productor, cambiar de productor cuando ves que no te están, yo que es una mil movidas. Pasaré resúmenes de todos los podcasts, que han pasado más de 100 y ya verás que es fácil, ¿no? No, pero Pues sí, estoy de acuerdo que me tendré fíjate que empezar a empollar cómo hacer un e-commerce, ¿eh? pero es que es esto, ¿eh? Tienes la capacidad de crear una comunidad que por consecuencia te conocen y confían en ti. Y tú lo estás diciendo, es que también el tema de la confianza, que no todo vale, porque, bueno, va, pues vamos a hacer un producto que de esta forma no tenga roturas de stock. El precio a corto plazo puede que no se vea, pero a largo, esa audiencia que ha confiado en ti y en todo el ecosistema que has ido creando se puede perder, ¿no? Entonces, hilando con esto, también había notado, ¿no? En 3 años, más de 1.000.000 de facturación, que es importante que el contexto, que facturar en e-commerce, sobre todo, no es, ganar, ¿no? Porque tú lo has dicho, tienes que adelantar pasta a nivel de producción, para que confíen en ti, después te lo financian y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, con lo que has aprendido estos últimos 3 años, para ti, ¿cuáles serían las claves de un e-commerce como el tuyo? Pues con lo que tú has aprendido, que estabas en los e-commerce awards, que, algo sabes. Pero no tanto. No, imagínate, aquel día que estábamos en los e-commerce awards, me planteé, ¿qué prefiero? ¿Internacionalizar, que veo que Decántalo lo ha hecho de puta madre, o sigo con el capricho de abrir una tienda física? Claro, volví de aquel viaje y le dije a mi equipo, quizás no abrimos una tienda física y tenemos que intentar internacionalizarnos, porque soy un poco empanada, pero la gente, quizá el 85% de su facturación viene de fuera y nosotros no hemos ni planteado, no está ni en el business plan, pero porque es verdad que cada año seguimos creciendo,
pero habrá un momento que ni con webinars podremos seguir creciendo y nos tendremos que plantear, pues eso, ¿no? Por ejemplo, salir fuera de España. No, yo me he planteado que sin tener ni puñetera idea, si haces un producto bien, te lo quitan de las manos y que no hace falta saber mucho. Y ahora, cuando ya entonces, ya sí te estabilizas, dices, ¿ahora qué? Queremos ir a tiendas y hacerlo en serio, fichamos un comercial que tendrá un sueldo X más comisión. ¿Podemos asumirlo? ¿Queremos tirar por ahí? ¿O son Nuria y Laura que al final son quien convence al señor Matller para que les metan sus estanterías y no hace falta el comercial porque se tendrá que llevar a Nuria, que no tiene tiempo de ir a picar a la puerta de no sé cuántas tiendas? O quizás solo un día de un café con Josep Ametller de Nuria y Ametller lo resuelven y esta es la tienda física en la que estamos y ya está. Ya por otra cosa, porque el tema es que yo no estoy poniéndole foco. Entonces, Laura es muy buena en el I+D, pero en la estrategia, que son muy buenos todo el equipo, tenemos que también ir más allá de hacer un 3x2. Tenemos que ir más allá de budget 2025, tenemos que ganar 60.000 euros en Black Friday. Y lo van a conseguir, porque tengo un equipo increíble. Y lo van a conseguir. Y a veces sobrepasa, constantemente facturamos más de lo que había en el budget. Pero pasa por que llevamos 15 años, por la autoridad, por la creación de contenido, por los podcasts. Es como, es como recogerlos, como Food recoge los frutos del curro de antes. Pero imagínate cuánto tenemos para mejorar, ¿no? Salir de WordPress de una puñetera vez, pues sí, ¿no? Hacemos SEO, nos lo tomamos muy en serio. El Instagram de Como Foods, que lo lleva Laia, es y Laura cuando graba Reels, cómo explicamos a la gente cómo hacer un huevo frito en una sartén de acero inoxidable y que no se pegue. Este es el marketing. El propio contenido vende solo, si es que no hay que hacer mucho más. Lo otro es, coño, que no se caiga la web, una noche de webinar, escalar el servidor y a facturar. O sea, no, es que no. Y sí, estaremos rotos de stock y moriremos de éxito. Pero oye, si esto es lo peor que nos puede pasar, pues bienvenida rotura. Es decir, que no sé, que a mí me gustaría tener tiendas propias, me gustaría externalizar, me gustaría tener almacén propio, Josep. No sé, tengo obsesión con eso y el equipo me enseña números, me dice siempre que ahora no es el momento. Y yo digo, sí, sí, haremos. Y dice, no sea romántica, o sea, lo que refuerza el almacén de Gabá para Black Friday, solo para nosotras, es increíble. Y igualmente, unos enfados, pedidos que llegan con 3 semanas de retraso. Y dices, pues no, pues han tenido 4 personas trabajando todo el fin de semana, día y noche. Pero claro, son muchos pedidos y cada pedido no es que vendamos millones, es que cada pedido va con un papel craft. Cada producto se tiene que empaquetar de una manera perfecta porque es cristal y no, pues claro, o sea, todo es lento, todo es caro, carísimo. Hay tanto papel ahí dentro que también no es ecológico hacer eso, pero claro, queremos fabricar con cristal, pesa. ¿Quién asume entonces los gastos de envío? No somos una empresa grande que pueda competir con un Naturitas de venga, va, envío gratis. Si lo hacemos ya sabemos que vamos a perder. Pero mira, la única tranquilidad es que tengo un crédito de 150.000 euros y nada más, y no tengo jefes, que los jefes se dirían fondo de inversión que me aprieta y me obliga que el año que viene haga no 1.3, no, 3.3, y estaría con el culo apretadísimo. Y esto, suerte que en muchas ocasiones he dicho que no, porque Hablemos hablemos no lo veo. de este punto, ¿no? Que hemos hablado del e-commerce, del crecimiento. Has tocado la pata a nivel y tocas la pata de monetización de los contenidos, ¿no? También de los servicios, con la parte de consulta, la formación, que también lo hemos dejado entrever, tanto para profesionales como los cursos que comentabas, y también producto. De todas estas, con tu capacidad de creación de contenidos y de audiencia, con tu experiencia, si tuvieses que elegir una, y sé que no tiene por qué ser una, ¿eh? Pero si tuvieses que elegir una, por tu forma de ser y lo que has aprendido en complejidad, ¿con cuál te quedarías? De los modelos de negocio que tengo, Correcto. por el éxito de facturación o en fase No, 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 da igual, da igual. Para ti, que dices: "Guau, estoy muy tranquila, disfruto con esto, y si destinase el 1000% con esto, sí, sí, estaría bien". lo tengo claro. Como decimos en catalán, la nineta dels ulls d'or es la empresa base y lanzar con webinar cursos que transformen o hacer el contenido vía podcast me da la vida. Yo tengo la sensación que con los podcasts no me voy ni a jubilar, ¿eh? O sea, que me dejen en micro invitados el resto de los días que me queden, eso me llena mucho y no me quema, cosa que es bastante sorprendente porque hacer presencial quiere decir hacer tele cada día y yo me quemé.
en aquella época. Es cada día maquillaje, ropa, focos, estar de buen humor. Hay días que no he dormido, tengo 3 niños pequeños. Hay días que hago el podcast, mm, que no soy capaz, de hacerlo. O sea, mucha exposición, no solo de ir por la calle y que te reconozcan que también, y no, a veces no dices: "Hostia, déjame tranquila que estoy en un momento de intimidad". No solo eso, sino esa energía, tío, que entrego de que siempre estoy disponible y a por todas en Instagram, en los stories, y es así, de verdad, cada día de mi vida me levanto, publico, haga buena cara, mala cara, grabo podcast. Entonces, sí, esto que no me esté quemando, hay gente que dice: "Voy a hacer vacaciones un mes sin publicar". Bueno, yo creo que las vacaciones no se tienen que anunciar. Si te has cansado un rato, vete y ya vuelves, que nadie está pensando en ti. O sea, somos todos muy prescindibles. Yo, anunciado o sin anunciar, no me he tenido que ir por quemarme de tanto que me da. Y ya esto ya es una pregunta personal, ¿no? Yo enfocando a la paternidad. Tú eres madre de 3 criaturas. Yo miro mi calendario y digo: "No tengo tiempo". Ajá. Entonces, cómo se hace esto? Bueno, y esto lo he contado mucho en los últimos años. Me separé, con lo cual tengo custodia compartida. La mitad de mi tiempo no estoy con los niños y eso me ha cambiado la vida. Y después poner un director general y no ser, y ser solo la CEO y la embajadora y la jefa de producto, porque yo tengo la visión y quiero estar en todas las reuniones que se decida todo. Productos de como no, manda Laura. Pero cualquier curso que se lance, toda la ejecución, el marketing, qué se dirán las newsletters, estoy metidísima en el producto. Pero igualmente ya no estoy en el día a día. Y entonces eso me permite que hay días que grabo un podcast, voy al gimnasio y a recoger a los niños del cole. Ya está. Ya. Y cuelgo 2 cosas en Instagram. Me mandan un corte que lo ha editado alguien, es decir, nunca he pasado, Josep, soy muy afortunada, porque yo veo a los creadores de contenido con sus calendarios y todos es: yo escribo la newsletter, yo la mando, yo grabo el podcast, yo lo edito, yo hago los resúmenes y por mucho que la IA, yo lo hago todo, llamo al invitado, hablo y estoy agobiadísimo. Claro, yo no hago, yo me preparan un guión, yo me leo un libro, yo me documento en paralelo, pero tengo un guión base que alguien me prepara. A veces digo: Este me lo preparo yo", porque es como muy emocional y ya me va a salir, ¿no? Pero cuando no, rollo micotoxinas, no sé nada de micotoxinas, me pasan un guión de 10 páginas el día antes, me lo imprimo y como si fuera un presentador de un programa de radio que llena 5 horas de radio con un mogollón de entrevistas y secciones, ¿no? Cuando haces el programa de las mañanas o el de las tardes, que es titánico y largo, tú te dan todo el fajo de guiones una hora antes de empezar el programa y vas pasando páginas y leyendo casi al momento y te sale tu arte, ¿no? De entrevistar porque sabes del tema, más o menos, tienes tus experiencias y aportas y vas leyendo. Estoy un poco así, ¿eh? O sea, yo llego, mi estilista me ha preparado lo que me tengo que poner de ropa, no pienso ni eso. Me lo coloco como si fuera un maniquí, me maquillan, acción, y me voy al cole a buscar a los niños. Esto hoy, 15 años después, dirán: "Hostia, esta es la reina del mambo". No, tío, antes sí lo hacía yo todo. Todo es todo. Responder info@etsalquemenges.cat lo he contestado yo personalmente, sin firmar conmigo para que no se pensaran que estaba loca, contestando a las 5 de la mañana, suerte que Gmail al final dejó programar los emails porque todo el mundo me decía que estaba loca, y programando como si salieran a las 8 de la mañana, todos hechos por mí. Muchas gracias, administración, gracias por contestarme, no sé qué, lo tendré en cuenta, me lo apunto, y además oliendo el mercado, porque era yo atención al cliente, yo y mi madre. O sea, vengo de artesanía pura, pero ahora De lo que tiene que ser. Es que es sí, así, pero en aquel momento yo no tenía ni salud ni tiempo y estaba como tú, Josep, y no iba al gimnasio y estaba puteada y frustrada de pensar: "¿Qué dicen estos que encima hay que hacer burpees y, meditar y tener tiempo de ir al psicólogo, al terapeuta, probar la no sé qué?". Y ahora estoy en un momento muy dulce, tampoco sé lo que va a durar, pero hay mucha estructura debajo mío mandando. Y delegar ha sido maravilloso, que me ha costado la vida. para lo bueno y para lo malo, que esto es el tema, ¿no? Claro. Hablo de delegar, más que nada, lo mismo, cuando eres un consultor y lo haces tú como freelance, y después montas una agencia y lo tu profesión la Te hace otra suena persona. te suena eso, ¿no? Bueno, no, me imagino que no ha sido fácil, porque No, al pero final tienes una forma de hacer.
Y tú igual, ¿no? Que montas la agencia y entonces no puedes estar encima del cliente y te quieren a ti además, porque tienes una manera de hacer las cosas y es muy difícil crecer en este punto. La gente dice, no es solo que no me pueda pagar tener 2 personas, es que es que me quieren a mí, ¿no? La gente le pasa eso. Yo ya nací muy coral. Mi proyecto ya empezó con colaboradores. Ya no se esperaba de mí que todo lo contara yo con mi expertise. Ya entendieron que eso era algo de muy de grupo. Y esa fue la clave. Siempre trabajar con equipo, porque es la única manera de escalar un negocio. Y pagar a colaboradores desde el principio y ser generosa y pagar a los profesores que dan los cursos y ser muy generosa y pagar muy bien. Y también al final la gente ha querido trabajar conmigo porque en vez de yo forrarme e irme a Andorra a vivir, yo tengo un sueldo. De momento ni toco dividendos porque tengo una hipoteca. Y soy muy feliz porque nunca en la vida me hubiera pensado tener este sueldo. Y ya está, o sea, es que esta es toda mi Y hacer ambición. lo que Y te bueno, apasiona y no, que no, o sea, con este mismo sueldo y en las condiciones de ahora, que la gente siempre quiere más, 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 y ahora venga, queremos el Tesla y el tal. No, no, yo con lo que como estoy ahora, a nivel de tiempo, que me siento rica porque tengo tiempo, aun teniendo 3 hijos pequeños. ¿Dónde tengo que firmar para que este sueño siga 20 años más? Por favor, que alguien me lo, ¿sabes? O sea, firmo ahora mismo. No necesito más, pero reinvierto todo en pagar bien a profes y en mejorar cada año. Entonces, yo no necesito irme a un sitio de no pagar impuestos, porque sí pago el 25% y todo el mundo, todos los creadores ¿y cómo lo llevas lo de los impuestos? Digo, primero pagando, porque si estoy en España no sé qué respuesta diferente. Hostia, pero ¿cómo vives a eso? Pero si tengo unos dividendos de 200.000 euros, pues pago el 25% de 200.000, pero es que no gano más. Facturo 4, o sea, facturo de la empresa que tengo 200.000 de dividendos, facturo como mucho 1,5 millones. Pues a mí me parece la hostia. Pues de estos 200.000 pago el 25% de los impuestos. Bueno, es que serían para ti si no sé qué. Ya, pero yo tengo 3 hijos y vivo en Barcelona, que es la mejor ciudad del mundo. Vete tú, Andorra, tío. Es que no. O sea, yo estoy encantada de vivir aquí. esto daría para otro podcast, ¿eh? Y es un gran tema. Pero, Bueno, y también, bueno, claro, no soy nómada digital, nunca lo he sido, soy mucho más carca. Me encanta, me parece de puta madre que la gente sea nómada digital y vayan por el mundo con una mochila llena de dólares. Me parece genial, o sea, cada uno su vida. 100%. No, ya te digo, todas las entrevistas que he escuchado y hablabas, ¿no?, de tu trayectoria, y decía: "Hostia, es que realmente solo la parte de crear contenido saca mucho tiempo". Y después, una vez ya has hecho el contenido, después está el negocio, ¿no?, que eso tú lo has explicado muy bien, y solo hemos hablado de alguna pata de alguno de ellos, porque después la consulta no me quiero ni imaginar también personas, ¿no? Y, ahí tiene que ser un sarao. Después también lo que comentabas, que ahora sacabais una formación más enfocada a profesionales, ¿no? Pues también que la formación esté bien, porque al final todo va vinculado a tu marca y a tu credibilidad. Con lo cual, Tengo rico también Es grande, pero es que es saberte rodear de gente muy buena y en eso tengo suerte, porque además es fiel y no hay mucha rotación. En los managers, en los que mandan. Entonces, yo la consulta la tengo delegada a Marta, que es un tesoro y es una mini CEO, y ella tiene un mogollón de problemas diariamente, pues, con pacientes, que se anulan agendas, terapeutas que se ponen enfermos, nuevas necesidades, cambio de precios, comunicaciones, marketing, no suena el teléfono suficientemente para este terapeuta, pero no me entero de nada. No sé nada, no, ya no lo sé, ya ni me lo cuentan. El máster para profesionales lo lleva Carlos, mi socio, que es tan talentoso como Laura, pues él se come los marrones de la clase en directo, tengo los alumnos que me están preguntando por qué no hemos hecho los apuntes con IA de tal manera, me lo cuentan de casualidad, o sea, no. Y encima, debajo mío, hay un director general que está por encima de cada uno de las propias compañías. O sea, aún está Emma, que es mi interlocutor. Si yo le digo, acabo de grabar un podcast que tiene, o sea, que vamos a venderlo a saco de bien y la comunidad y será así, no sé qué, quizás solo hablo con él. Ya solo hablo con él o con la jefa de marketing. Y si tengo alguna idea de cómo como Foods y con mis socios Carlos y Laura para pero hostia, es que es tanto que ni él me traspasa a mí. Mira, Nuria, que sepas que vamos a echar a tal persona y estoy en proceso en LinkedIn con 2 ya no lo sé. Es como,
no funciona tal persona, no, no, ya le dimos oportunidad hace 2 meses, le tenemos que ir, o sea, no, no, lo hace él. ¿Cómo se encuentra un CEO? Mira, bueno, no es un CEO, el CEO, la CEO soy yo. Yo dije en Bueno, LinkedIn una vez que dejaba de ser CEO, me escribieron, bueno, mis coach empresariales del pasado, gente como la ex CEO de Freshly Cosmetics, qué valiente ha sido, porque después lo dejó ella. Qué valiente ha sido porque tenía ganas de dejarlo ella, pobre, que ha hecho, bueno, se lo ha currado un montón, ¿no? Mira, y Atrapad, y hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí ha llegado. Y después dije: "No, me confundí, no quiero dejar de ser CEO". Qué un ridículo espantoso en LinkedIn. no, Porque pero yo lo ahora me has dejado entrever que hay como una persona que hace Sí, como de porque gerencia. entonces en este proceso de publicar que quería dejar de ser CEO en LinkedIn, fue un proceso casi como un gran hermano en vivo, de empezar a recibir currículums y yo darme cuenta que no quería dejar de ser CEO, y entonces, ¿qué coño quería? Quería un COO, que es un director de operaciones, pero que yo no quería delegar la visión, y menos con un tío que no viene del sector de la salud integrativa. Es que ni que me hubiera venido, el mejor creador de contenido de alimentación healthy, que no, que pasa por mi vida como mujer, que ahora hago keto, lo pruebo, lo comunico, que dejo la keto, que es Nuria. Entonces, no hay quien me compre la empresa, ¿eh? Esto también pasará, ¿eh? Porque si a Nuria se le cruzan los cables, ¿quién me compra? Si es que es mi marca personal esta empresa ahora ya. Como Foods aún, ¿eh? Porque ahí está Laura y tira sola sin mí. Y entonces, el jefe de Como Foods, que era un argentino listísimo, que llevaba 1 año en la empresa y que había venido como experto de e-commerce porque venía de Mercado Libre de Argentina, me entra en el despacho y me dice: He visto el anuncio que estás buscando director de operaciones", porque al final sí colgué, busco un director de operaciones. Un director general o depende de la empresa, se llama de una manera o de otra. Claro, en una Da empresa igual, también se entiende lo que buscabas. operaciones es como, pero si no somos una fábrica, operaciones, ¿qué quiere decir operaciones? Bueno, pues el día a día, algo más gerencial, eso, el trato con las personas. Yo ya no estoy para tener conversaciones con todos ellos y a todos ellos tienen necesidades, tío, se pelean entre ellos, están de mal humor, tienen un mal día con su mujer, es que les pasa, o sea, es que es todo, ¿no? Estar ahí, coordinar equipos, departamentos que se van pasando la pelota. ¿De quién depende? ¿De IT? No, no, lo tiene marketing. No, no, lo tiene IT, ¿no? Bueno, este tipo de director general. Y me entró Emanuel, que era e-commerce manager de Como Foods, y me dijo: "Yo quiero ser el director general". Y le dije: "¿Tú? Pero si tú eres buena en e-commerce y yo hago infoproductos, tú no sabes ni quién es Jeff Walker ni lo que es un PLF, si es que yo vengo del mundo de los lanzamientos, los webinars, y aparte no sabes de salud integrativa". Pero me gusta mucho cómo piensa él, y le dije: "Déjame unas horas para pensarlo". Y lo hablé con algunas personas y dije: "Bueno, piénsalo tú sola". Y pensé: "Sí, tío, lo tengo dentro". Típico, ¿no? No estoy dando la oportunidad a gente de dentro. Este tío tiene 30 años y es la bomba. Y efectivamente, el día que se vaya, me voy, entonces sí tendré un problema, porque tendré que buscar otro. Yo siempre le digo a Emma, Emanuel, Emma: "Emma, cuando te vayas me voy a meter yo". Dice: "No te vas a meter tú nunca más, nunca has sido un cangrejo de tirar para atrás, lo que tendrás es que buscar otro yo, pero tú, hacer mi trabajo, tú ya no vuelves en tu vida a la oficina, Nuria". Digo: "Es verdad, ya paso". Ya no, tú no que todos estos marrones Y es el tema, ¿no? Saber cuál es tu lugar dentro de la compañía. y dónde aporto valor, porque yo no era buena, em, tratando con la gente, porque Emma sabe hacer de poli bueno y de poli malo, pero algo heavy. Lo adoran y mete broncas bien hechas, sin gritar nunca, o sea, brutal. Yo soy mucho más emocional y gritaba, después ya no, porque he hecho mucho coaching, pero después no tenía tiempo para ellos. O sea, sí que les gusta porque aparezco ahí como un ángel, ¿no? Y arrastro el buen humor o el mal humor, depende de mi día, y tío, lo vamos a conseguir, y esto es Silicon Valley, y todo, sí, y todo, pero, pero después no soy una buena gerente, coordinando equipos, no tengo paciencia, es como, tío, a ver si ya te lo he contado, o sea, ¿no se ha entendido lo que he dicho en la reunión? ¿Lo habéis entendido vosotros o no? O sea, horrible, o sea, el trato, ¿no? Y ser eso, ¿no? Estar todo el día hablando con ellos. Emma sabe mucho más su vida personal que yo con gente que hace 15 años que trabajo. Porque muchas, veces tenemos un estrés del copón, estamos en pleno lanzamiento. Tú no sabes la gente que ha entrado en mi despacho a llorarme esta semana. Y digo: "¿Llorar? ¿Llorar? ¿Llorar de llorar?". Y dice: "¿Llorar de llorar, Nuria? Tú estás loquísima".
pero aquí estamos todos. Y yo aguanto el castillo, y yo, vale. Y yo solo voy lanzando ideas. No entro entre ello nunca, aparezco por Hangout a las 6 de la mañana por grupos de WhatsApp, voy creando grupos de WhatsApp, o sea, caótica, hiperactiva, TDAH a tope. Y bueno, Es importante saberlo. pues, O sea, creo que ya está bien el acabo de quedar muy mal, pero creo que la gente se lo pasa bien trabajando conmigo y nadie se va por, casi nadie se va por una jefa de marketing. Sí, joder, la jefa de marketing tiene que tener mucho sostén y aguantar la presión, porque además metemos mucho dinero en Meta y yo gasta más, o sea, y gastar en un lanzamiento, o sea, hacer Google Ads de forma permanente o hacer Meta de forma permanente no es lo mismo que un marketer que tiene que gastarse 100.000 euros en 2 semanas. Y que o captas leads y me los captas baratos, o el lanzamiento es que depende de ti. Es que me he currado un webinar durante 6 meses, pero quiero 80.000 personas en el webinar y me estás captando 20.000. ¿Dónde están las 80.000? Hicimos cábalas del ROAS y no sé qué. Bueno, es que Meta no me está disparando la publi. Bueno, pues llama, o sea, no sé, haz algo. Entonces, la presión de un marketer para hacer Meta en un lanzamiento, esto nada. lo hacéis internamente, ¿eh? O sea, esto es Esto también ha lo sido. tendremos que traer al podcast, ¿eh? ¿Cómo se llama? Bet Rubirosa, maga, Claro, ya maga. ya ya ahora Esta chica entró para hacer Meta, era una técnica, era una más, y otro gran ejemplo de ha acabado siendo la jefa de marketing. Y ella hace las campañas y es jefa de marketing a la vez, porque al final son 4. Y oye, creo que también es clave. Pero antes lo externalizaba y yo contraté agencias muchos años de todo tipo. Agencias de SEO, agencias de G4, agencias de Meta, de para lanzamientos. Y yo ya sabía que lo mejor es in-house. Yo, claro que lo sé, que ir con una agencia es ser uno más y que no te cogen el teléfono cuando Nuria dice: "Lo que quiero que me coja el aquí teléfono". no, en Nuria aquí no, pero bueno, esto ya lo hablaremos después. Bueno, ya me venderás tus servicios. Yo siempre estoy abierta Claro. porque Pero es verdad que va de persona. O sea, estoy 100% alineado de que es la persona, sí, porque es que si no, da igual que lo que decíamos, ¿no? Que vengas por Josep o vengas por Nurio, si después te va a coger otra persona o lo que sea. es Es que es fundamental. es que ya y traspasas la información, me pasa internamente. Emma me dice: "¿Qué has dicho ayer en la reunión? Oye, no lo veo, hagamos esta estrategia". Y digo: "Espera, deja que te cuente yo la estrategia que conté ayer en la reunión". Y me dice: "Me han traspasado la mitad de la mitad de lo que me estás contando ahora. Ahora que me lo has contado con un audio, veo clarísima la estrategia". Digo: "Joder, tío, pues macho, no sé, es como tener ahora los ads in-house. Es la primera vez. Yo llegué a contratar la agencia de Antonio G para hacer lanzamientos. Se quedaban unos royalties flipantes. No fue un mal lanzamiento, pero la pasta que pagué. Claro, entonces lo que he mejorado en los últimos años y grandes aprendizajes es aprende a hacerlo tú, mételo in-house y aquí recortas el margen. No pagues tan bien a la gente de fuera y paga mejor a tus trabajadores. Que yo llegué a un momento que digo, tía, un trabajador cobra 25.000 euros de media y viene una agencia y en 2 semanas para hacerte unos. No, es que los traffickers y los copies son los súper bien pagados del mundo del marketing. ¿Ah, sí? ¿Quién ha hecho la última landing de venta que ha facturado medio millón en vez de contratar al mejor copy del mundo que le di la vida? Nuria. O sea, lo aprendí a hacer yo. Yo seré la mejor copy. Basta ya de. Ahora, no me arrepiento de nada del camino. Con los mentores he aprendido muchísimo, muchísimo. Tienes que pasar a veces por eso y pegarte muchas hostias hasta aprenderlo. Pero he mejorado mucho los márgenes de mi empresa. Perdí todo el margen del mundo con los infoproductos, aunque vendiéramos 1.000 cursos, de tanto que pagaba a mentores y agencias. Entonces, hay que vender más. Hasta que vino mi CFO último, que ya por fin, con análisis y budget, era, ¿y tú qué pactas con todos estos gurús? De ti depende, tía, yo no te diré que no gastes en Meta. Si tú ves que este lanzamiento requiere 100.000 euros, de puta madre, pero son 100.000 euros más 50.000 que le vamos a pagar a la agencia. Yo te vuelvo a repetir, Nuria, tú que sabes bien las agencias y tal, ¿es necesario pagarle 50.000 euros a la agencia para este lanzamiento? Porque no son 100, me estás pidiendo 150. Y si lo hace Bet son 100, no 150. No, y el know-how se queda en casa y Y después le subes el sueldo y das un bonus y subes los sueldos de todos y la gente está contenta dentro de mi casa, que me aguantan todo. Tío,
que la agencia, o sea, es que es heavy, es que la gente de dentro tiene que ser la mejor pagada. Me ha costado muchos años hacerlo, ¿eh? Lo hago ahora, pero no estaba bien pagada la gente de dentro. Bueno, No, y pues, que has a ver, pasado, yo te hacerlo pasado. no, no, y yo cobraba mal, ¿eh? En el mismo momento que ellos cobraban 22, yo no estaba muy lejos. Así de heavy, ¿eh? La magia de todos estos años, que yo cobrara mal. Mal por lo que se espera que de un CEO de una pyme, que no sé qué se espera la gente, pero yo iba a cenas de emprendedores y todos empezaban a decir: "Tienes que cobrar 100, 150", y yo callada. Bueno, pues yo hago el ridículo. Si os digo lo que cobro, flipáis. Pero poco a poco hay que tener paciencia. 100%. Y que lo dicho, que vas haciendo, vas aprendiendo y por consecuencia, pues iteras y mejoras. Entonces, te respeto mucho tu tiempo. Ahora he visto el reloj. Creo que la persona que haya llegado hasta aquí se va a quedar con un montón de aprendizajes. Han salido muchos podcasts derivados que ya hablaremos porque hay un montón de cosas por tocar. Pero lo Mu dicho, de mi lado, y muchos tuyos que me tengo que escuchar, que ya me dirás. bueno, ahí ya buscaré cursos porque ahí hay un montón, pero No, 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 te lo pediré como intercambio, Josep. no, sí, sí. Dame luz para aprender cosas de operaciones y logística que tú conoces bien y yo aún no. Sí, sí. Bueno, lo dicho, hoy hemos hecho una masterclass de todo lo que es generar un negocio con contenidos y por consecuencia todo lo que implica equipo, delegar, las operaciones, los diferentes modelos de negocio. Bueno, hemos tocado un montón de palos. Felicitarte evidentemente porque yo intento también buscar a proyectos reales, o sea, la realidad, lo que es, y creo que tú lo tangibilizas un montón y te lo agradezco, sobre todo para todo el ecosistema e-commerce, que a veces hay purpurina y la realidad es lo que hoy has contado. Y nada, para la persona que haya llegado hasta aquí y le haya gustado, espero que si hay algún punto de la entrevista que ha dicho, hostia, esto es brutal, esto lo tengo que pasar a mi colega, pásaselo, hombre, que así me ayudas, hombre. Claro. Entonces, lo dicho, Nuria, un placer y para la persona que nos ha escuchado hasta aquí, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao. Un reto que hayas tenido a lo largo de este año y el aprendizaje que te has llevado que te hubiese gustado que te hubiesen dicho, hey, Nuria, cuidado con esto. Que no me afecte tanto mi vida personal y el momento vital que estoy atravesando a mi negocio y saber que si mi negocio me da felicidad, nunca perder el foco y la concentración en el trabajo por mucho que mi vida personal esté pasando un mal momento. Porque volver a él, como emprendedores que somos, te vuelve a aportar tanto que te devuelve a la felicidad de aquellos inicios, aunque todo lo otro vaya mal. Y entonces, de golpe te dicen: "Tía, ¿qué te has hecho en la cara? Te veo súper bien". Es que he vuelto a poner foco. Foco a disfrutar de mi trabajo y hacerlo lo máximo de bien que pueda. Que a veces, cuando pasas malas épocas a nivel personal, lo desatiendes un poco todo. Y yo, raro, porque siempre he sido muy workaholic, sí he tenido la sensación que el último año, porque me estás preguntando por el último año, procrastinaba en cosas que no puedo delegar, que forman parte de mi creatividad e innovación, y entonces si el equipo no me ve enchufada, no salen con el mismo brillo los proyectos. Y volví a darle el brillo, pasara lo que pasara en mi vida personal, y esto me ha devuelto mucha paz. ¿Cómo te das cuenta de ello y cómo actúas? Es decir, ¿cómo te das cuenta de que lo estás llevando a la parte profesional y dices, Nuria, tengo que cambiar? Bueno, haciendo mucha terapia, el último año he estado con distintos psicólogos y, que no trataba eso propiamente, pero sí que al final, aburrida un poco de estar en bucle en mi vida personal, tanto de las problemáticas con los hijos, con las parejas y tal, no sé, me vino ya la necesidad de decir: "La área de mi vida que más controlo y que más alegrías me da es esta, lo otro no funciona tan bien, las cosas como son, pues vuélvete a meter a eso mientras vas trabajando con lo otro, pero vuelve a la felicidad y a la plenitud que te daba eso. Y oye, no muevas la agenda porque el otro te dice: "Oh, solo me va a quedar bien hoy". Bueno, pues, ¿sabes qué te digo? Que hoy yo no quedo, porque yo mañana tengo un podcast y tengo que estar muy despejada, me lo quiero repasar esta noche y ya no quiero que me condicione quedar bien o adaptarme a la agenda de nadie o no. Es como, si no veo a mis hijos la noche del webinar y me tocaban, ya, pero es muy importante este lanzamiento.
mamá, te quedas con los niños, estarán aún más cabreados, que ya no, poco te ven. Mm, mi trabajo también es muy importante. Me tengo que quedar a dormir en un hotel y estar muy concentrada. Me juego las nóminas de medio año. Tengo mucha presión encima. Y esta noche se levantarán 3 veces a pedirme agua o que tienen pipi. Y hostia, tío, esto va en serio. No soy una influencer. Hay mucha peña que vive de mis empresas, ¿no? Y eso a la vez me llena tanto que pienso, y tanto, tío, que me quedo en un hotel y cojo una canguro, por el bien de ellos, porque vivimos en una casa que la está pagando el pueblo que ha hecho posible mi proyecto. Es mi deber, ¿no? Y entonces eso es como me da, o sea, volver a ser muy responsable con mi trabajo me da mucho, me aporta mucho. Es Palabras, pero bueno, eso no. es lo que me ha pasado este año. O sea, No, 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 nunca te pero hubiera contado eso en ningún otro momento de mi vida, ¿no? no, Pero no, hoy siento eso. sí, no, y que creo que, el emprender es que da igual, no es emprender, el currar de la hostia en tu proyecto y lo que crees, evidentemente tiene sacrificios. Y está muy bien visto ser un deportista de élite y entrenar de lunes a domingo, pero a veces el trabajar para un proyecto de uno mismo es como, ostras, es que no, la balanza la está rompiendo, pues evidentemente. Y comparto, ¿no? De tanto familia, amigos, pareja, compartirlo a veces no es fácil, ¿no? Creo que mucha gente va a empezar con esto. Es otro podcast. Sí, 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 claro. sí, sí, Ya y es un gran tema. ya se ha podido intuir, ¿no? El coste es alto y a mí este me ha llevado la vida por delante, ¿eh? Y además es que tuve 3 niños, o sea, no tuve uno, tuve 3. Mm, Em, bueno, sí, sí. Y ha pasado, además hay cosas locas y no pasan porque sí, y no es por no estar en casa, pero los años más proclives de un emprendedor son de los 30 a los 50, que justamente cuando estamos siendo padres y madres. Entonces, lo más loco es que el día que estábamos en el webinar del lanzamiento de este programa, los 5 que estábamos en la mesa, todos somos padres y madres de niños pequeños. La que tiene los tiene mayores tienen 13 años, todos los otros 4, 3, 2, dando pecho. Digo, y estamos aquí maquilladas como si no pasara nada. Lo heavy es que nadie sabe la diferencia entre el influencer que está todo el día en Bali, que no es padre ni madre, que le va la vida de puta madre, que no lo critico, pero con la otra que parece lo mismo, pero macho, salimos a hacer un webinar y no hemos dormido en toda la noche, porque una se ha meado en la cama, el otro está haciendo colecho y tiene 8 años y nunca se ha ido de la cama de papá y de mamá. Estábamos ahí y yo pensé, somos todos unos cracks, porque nos estamos sobreponiendo a dificultades gordas de la vida, porque justo emprendes cuando los niños son pequeños, porque son los años que empiezas a tener esa madurez alrededor de los 40 o pasados los 40, que tienes las cosas claras. No sé, no es, no, el dibujo típico del emprendedor de 20 años no es real. El target habitual de un emprendedor son 40, no son 20 años. Y te pilla en momentos personales hardcore, tío, hardcore. Y encima y lo hacemos. Es acojonante lo que hacemos. Esos años son terribles, terribles. Y tengo algún emprendedor de 60 años que me dice: "Tío, ¿me recuerdas a cuando yo era?". Digo, y llega la tranquilidad y dice: "Claro, tía". Y los niños un día tienen 20 y pico años y pasan de ti y no viven en casa, y yo estoy todo el día currando si me apetece ahora, ya, y tranquilo, y sí, son años que duermes poco, que estás con una neblina mental todo el puto día. Es increíble que lo hagamos, en serio. vale, creo que voy a retrasar mi fecha de ser padre. Dicho esto, no, creo que un gran aprendizaje y grandes lecciones que al final es tu vida, tu experiencia y creo que es lo mejor y que evidentemente pues cada uno tiene sus contextos. Está claro. Ahora sí, para la persona que ha llegado hasta aquí, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao.